tiene una palabra en este momento para nosotros, así que yo quisiera pedirles por favor que vayamos ahora a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas, repito, capítulo 12, versículo 16 al 21. Dios tiene una palabra en esta mañana para todos nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu Santo pueda persuadirnos de tal manera que nosotros podamos alinearnos a ti, que podamos estar convencidos por tu Espíritu Santo, Dios y Padre, y permitas que podamos hoy tomar, Señor, la decisión de acercarnos a ti y buscar tu voluntad, y buscar tu rostro, y buscar, Señor, tu ayuda, y refugiarnos en ti, y que el propósito de este mensaje, de esta palabra, se pueda cumplir en nuestras vidas. Señor, como iglesia de Jesucristo, tomamos autoridad y atamos todo espíritu de confusión, de oposición, de contradicción, de incredulidad, todo espíritu de miedo, de temor, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo y de temor, en el nombre de Jesús, queda atado, y declaramos en este momento, Padre, de que tú haces la obra Señor, que tú quieres hacer en este momento en nuestras vidas, y así como atamos todo espíritu, hoy desatamos también, Señor, esa libertad en tu iglesia. Desatamos a la iglesia de Jesucristo para que pueda ser libre, para que la iglesia pueda ser libre y pueda ser libre de toda confusión, libre de toda obra del enemigo, y que toda atadura del enemigo pueda ser rota y destruida. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar, pueda hablarnos, pueda tu Espíritu Santo tener toda la libertad para que pueda fluir entre nosotros, y tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que antes ocupe un lugar en nuestros corazones, y que pueda, Señor, cumplir su propósito para el cual lo mandaste. Porque en Cristo Jesús nuestro Señor hemos orado. Amén y amén. Quisiera volver a leer este pasaje, pero en otra versión. Quisiera leerlo en la versión NTV, y dice la palabra de Dios así: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes.
Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Tremendas palabras, palabras muy fuertes, las que encontramos nosotros en este pasaje bíblico. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de este tema que tiene por título: los ricos de Dios. Repita conmigo, por favor: los ricos de Dios. En este momento que nosotros vivimos, estamos casi todos, estamos muy conscientes, estamos bien informados, porque ahorita las redes sociales nos están informando, aunque todo el mundo está en su casa, aunque todo el mundo está encerrado. Sin embargo, sabemos que tenemos acceso a través del internet, tenemos acceso a toda información, a toda clase de información, y sabemos que en este momento hay una preocupación por la crisis, por la economía mundial. En este momento que vivimos, la economía mundial está a la quiebra. No solamente las personas, sino las empresas. Hay los países que saben perfectamente que han sido afectados tremendamente por esta pandemia, y que por alguna razón se van a endeudar, porque simplemente todo un país, para no decir prácticamente todo el mundo, se paralizó por esta pandemia. Y la economía en este momento está a la quiebra. Es ahora una preocupación constante, sí, una preocupación constante para todo el mundo, y para las empresas, para las compañías, para las familias, para los padres de familia, la gente que está dependiendo o que dependía, que estaba al día. Esas personas están preocupadas porque algunos tenían sus ahorritos y empiezan en este momento a perderlos, a acabarse. Y otros que simplemente que están limitados porque fueron despedidos, porque les cesaron en el trabajo. Algunos se fueron hasta sin ningún finiquito, se fueron sin nada, sin goce de sueldo, ni el sueldo mínimo. Entonces, estamos sin duda alguna en un momento crítico, no solamente por la pandemia, sino por la situación económica, por la situación de las finanzas. Y es urgente entonces que nosotros hoy podamos enfocarnos, escúcheme bien, hablando de la problemática que estamos viviendo de la economía. Necesitamos enfocarnos no en el dinero, sino en el dueño del dinero, el dueño del oro y de la plata. Estamos hablando de Dios, el creador, de Dios, Jehová Dios, el Dios creador del universo. Ese Jehová Dios que creó los cielos y la tierra también es Jehová Jireh, es el Dios que suple. Y por esa razón nosotros hoy necesitamos estar bien enfocados, necesitamos desviar nuestra atención de todas las noticias que son negativas, que solamente están produciendo más temor, que están produciendo preocupación, que están produciendo afán y ansiedad. Y es
importante entonces que hoy atendamos a lo que Dios nos está diciendo. En este pasaje que hemos leído, encontramos la necedad del hombre. Escúcheme bien, encontramos la necedad del hombre que está enfocado en sí mismo y no toma en cuenta a lo más allá, a lo que hay más allá, al mundo que hay más allá. Hay una pregunta que quisiera que hoy podamos responder. ¿Cuál debe de ser la actitud que debemos tener como cristianos, como iglesia de Jesucristo? ¿Cuál debe de ser la actitud que debemos de tener ahora ante la realidad actual? Ante la realidad actual. Quiero decirles, en primer lugar, número uno, debemos de evitar la necedad. Repitan conmigo, por favor. Necesitamos evitar la necedad. Evitemos la necedad. Póngalo así quizás como una orden, como un mandato, basándonos en lo que la palabra de Dios nos dice. Evitemos la necedad. Dios le dijo en el versículo 20, Dios le dijo: necio, necio, le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Miren, yo quisiera que hoy seamos honestos. Seamos honestos. La palabra necio es también la palabra imprudente. Hace 15 días hablamos de que la iglesia está compuesta por vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, hablando de las vírgenes. Y hablamos un poquito de lo que significa ser insensato. Es la misma palabra para necio. Y tenemos que, así como hablamos de que la iglesia estaba dormida, como y necesitaban, y cuando llegó la hora, la medianoche, se escuchó el clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes prudentes habían tomado consigo aceite y empezaron a arreglar sus lámparas. Pero las necias, dice la palabra de Dios, no tomaron consigo aceite. Así que se acercaron a las prudentes y le dijeron: por favor, denos aceite. Pero las prudentes, por lo mismo que eran prudentes, dijeron: miren, para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes, mejor vayan allá a donde lo venden y entonces, para que así tengan ustedes lo suficiente. Las prudentes tomaron consigo aceite, tenían sus reservas y arreglaron sus lámparas y se prepararon para recibir al esposo. Aquí encontramos la misma palabra para el insensato o insensata, la palabra necio. La palabra necio, aunque suene duro, pero esa es la definición, y es la palabra en el griego, en el original, la definición. La palabra necio significa, fíjense bien, estúpido, ignorante, específicamente hablando de egotista, no egoísta, egotista, imprudente, incrédulo, imprudente o incrédulo, indocto, insensato, loco. Todo eso describe al que es necio. Quisiera tomar la palabra egotista para que también conozcamos el significado, porque esa es una definición o lo que significa necio, un egotista, basándonos en la palabra de Dios, de la descripción de esta parábola. Un egotista egotista quiere decir afán de hablar una persona de sí mismo, o sea, una persona que está afanada hablando de sí misma, o sea, solamente habla de sí misma, o sea, yo, mí, mis, y no sale de ahí. En psicología se maneja como el sentimiento exagerado de la propia personalidad.
También habla de lo que es un indocto. Un necio es un indocto, y un indocto es una persona que carece de instrucción, que es inculto. Una persona puede ser profesionista, pero ante Dios ser un indocto, porque carece del conocimiento no tiene sabiduría, no tiene discernimiento, no conoce a Dios, no conoce los propósitos y los planes de Dios. Y puede ser muy inteligente, pero eso no significa que sea sabio. Una persona puede ser profesionista, pero no ser sabio. Puede ser muy inteligente, pero seguir siendo un indocto delante de Dios. Quiero decirles, con respecto al primer punto, debemos evitar la necedad. ¿Por qué? Porque la necedad, número uno, nunca mira más allá de sí mismo. Repito, ¿por qué debemos de evitar la necedad? Porque la necedad nunca mira más allá, nunca mira más allá de sí mismo. No hay otra parábola en la Biblia que esté tan llena de las palabras yo, mío, mí, como esta. Interesante. El rico insensato, el que de la parábola, estaba, fíjense bien, agresivamente centrado en sí mismo. Cuando este hombre tuvo una superabundancia de bienes, porque la Biblia lo describe, lo único, fíjense bien, lo único que no le pasó por su mente fue la idea de poder dar. Toda su actitud es el reverso mismo del cristianismo. Porque si hablamos del cristianismo, del verdadero cristianismo, del que describe la palabra de Dios, el cristianismo significa coinonía, compañerismo, donde todas las cosas la podamos tener en común, donde nosotros podamos darle la religión pura y sin mácula. La Biblia dice que tenemos que atender a las necesidades del huérfano, de la viuda, y que estar con ellos en sus tribulaciones. La Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos dice en Mateo 25, al 41 en adelante, el juicio a las naciones, cuando habla: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo? Y él dijo: todo lo que le hicieres a estos pequeñitos, dijo, a mí me lo hicisteis. Toda la Biblia está llena de esta enseñanza de cómo debe de ser la actitud de un verdadero cristiano. Sin embargo, este insensato, en lugar de negarse a sí mismo, se afirmaba a sí mismo agresivamente. En lugar de hallar la felicidad en dar, trataba de conservarla guardando. Déjenme decirles que los romanos tenían un proverbio. Los romanos tenían un proverbio que decía que el dinero era como el agua de mar. Cuanto más se tomaba, más sed se tenía. Mientras la actitud del hombre sea la del rico insensato, escúcheme bien, su deseo será el de obtener siempre más y más y más. Y eso es lo contrario de la actitud cristiana. Y por eso yo estoy seguro que en este momento el Señor está tratando con su iglesia. Está llamando la atención de la iglesia para que nosotros nos redireccionemos y nos enfoquemos en el verdadero propósito de nuestra existencia. Necesitamos entender que la Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra. Sinceramente,
me ha llamado la atención. Hay una serie que habla, que se recomendó mucho, acerca de la vida de los grandes capos de México, de los narcotraficantes que han hecho historia y que han marcado a nuestro país por causa del narcotráfico. Pensando en Miguel Félix Gallardo y en Joaquín El Chapo Guzmán, son personajes que mucha gente hoy en día hasta los admira. Sin embargo, los que han visto estos documentales, esta serie, hablando de su vida de ellos, solamente se caracterizaron por la ambición al tener más, al querer más. Sus mismas familias les decían: ya tienes suficiente, ¿para qué más expones a tu familia? ¿Para qué expones tu vida? Ya tienes suficiente. Pero ellos, ninguno de estos que ya conocemos famosos, como hasta el día de hoy los que existen, no se conforman, como lo es toda persona ambiciosa, toda persona materialista, toda persona que tiene ese afán de querer enriquecerse y de querer tener más y más, cae en este problema. Qué triste y lamentable es. Déjenme decirles, en segundo lugar, que debemos de evitar la necedad, porque la necedad no mira más allá de este mundo. No mira más allá de este mundo. La necedad no mira más allá de este mundo. El rico insensato, todos sus planes estaban hechos sobre la base de la vida en este mundo. Y escúchenlo, el rico insensato, repito, todos sus planes estaban hechos sobre la base de la vida en este mundo. Y nada más. Él nada más pensaba aquí. Nunca pensó más allá. Hay una historia acerca de una conversación entre un joven ambicioso y un hombre mayor, un hombre adulto que conocía la vida, había vivido y tenía experiencia. El joven dijo: aprenderé un oficio. Y el hombre adulto le dijo: ¿y después? Y él respondió: pondré un negocio. Y el otro le responde: ¿y después? Haré una fortuna. Y después, supongo que me volveré viejo y me retiraré y viviré con mi dinero. Y le dice nuevamente el hombre adulto: ¿y después? Bueno, supongo que algún día me moriré. Y le vuelve a preguntar: ¿y después? Fue la última pregunta, y fue una pregunta muy aguda que ya no pudo responder. Escuchen bien, el hombre que nunca recuerda que hay otro mundo está destinado a recibir algún día la más triste de todas las sorpresas. Creo que todos o la mayoría de los que están escuchándome o viéndome han visto esta imagen o han oído acerca de los deseos de Alejandro Magno para su funeral. Los deseos de Alejandro Magno para su funeral, número uno, fue que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Número dos, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Dos, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Y tres,
Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vivimos con las manos vacías y con las manos vacías mueren. No se podrán llevar nada. Por eso es importante que nosotros hoy atendamos a esta palabra, a esta invitación de parte de Dios, a esta exhortación de evitar la necedad. En este pasaje también encontramos en segundo lugar cómo debemos realmente nosotros ser. ¿Cómo debemos nosotros ser? Acuérdense que estamos hablando cuál debe de ser la actitud que debemos de tener ahora ante la realidad actual. Estamos respondiendo esta pregunta. Ya vimos número uno, debemos de evitar la necedad. Número dos, trabajemos para ser ricos para Dios. Punto importante número dos, trabajemos para ser ricos para Dios. Esta debe de ser la actitud que debemos de tener en este momento. En este momento, ante la realidad que estamos viviendo, debemos de trabajar para ser ricos, pero para Dios. No ricos para el mundo, no ricos para nosotros, no enfocarnos en estos aspectos del que ya hablamos, sino que debemos, escúcheme bien, trabajar para ser ricos para con Dios. En el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así, en la otra versión dice, en la NTV, dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y hay la versión interlineal, la más cercana a los escritos originales, el griego, o la traducción más bien directa en griego, y dice la última frase, y no para Dios rico es. Y no para Dios rico es. Es decir, y sus riquezas no están dirigidas hacia lo que Dios quiere. Hacia lo que Dios quiere. Quiero decirles, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer tesoros. Tenemos que hacer tesoros. Así es, dice la versión, en la versión normal Reina Valera, dice, así es el que hace para sí tesoro. ¿Qué significa tesoro? Tesoro significa amasar riquezas, acumular pues, o reservar, guardar, hacer tesoro, hacer riquezas, acumular, hacer tesoros. Eso significa, déjenme decirles que debemos nosotros trabajar por las cosas que duran para siempre. Un cristiano debe de trabajar para las cosas que duran para siempre. Demasiada gente hoy en día entrega todos sus esfuerzos a amontonar cosas que al final no va a poder llevarse. Y qué triste y lamentable eso. Cosas que en un momento dado tenemos que dejar cuando abandonemos esta tierra, sino que podremos llevar con nosotros. Tenemos que trabajar, ocuparnos. Cuando hablamos de trabajar, desde ocuparnos, de hacer un esfuerzo, de estar empeñados, esforzados en lograr no lo que vamos a dejar, sino lo que nosotros vamos a llevar. ¿Por qué? Porque cuando no estamos enfocados, estamos esforzándonos y estamos ahora sí que esforzándonos completamente. Nos estamos consumiendo
consumimos el tiempo, energía en las cosas que son superfluas, que son vanas, que no la vamos a llevar en ningún momento. Conocemos todo esta porción de la palabra de Dios en Mateo 6, 19 al 21, pensando en lo que dice que debemos de trabajar, pero por las cosas que duran. En Mateo 6, 19 al 21, quisiera leerlos, pero en una versión diferente, y dice así: la riqueza verdadera. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Fíjense bien, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Dice en el versículo 21: recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Dice esta versión. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Nosotros encontramos en la palabra de Dios de las bendiciones de la obediencia, allá en el libro de Deuteronomio. Y esto se puede aplicar para toda persona que realmente confía en Dios, cree en Dios y obedece a Dios, que pone su confianza en Dios. No solamente debemos de confiar en Dios, sino debemos de obedecer a Dios. Y hay bendiciones, hay cosas que vamos a lograr, hay cosas que no se pueden comprar con el dinero, que solamente Dios nos las puede dar. Tenemos este pasaje, el contexto de este pasaje. El Señor nos dice que tenemos que cuidarnos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Hoy en día las personas confunden que realmente tienen éxito, que realmente todo está bien, que son ricos porque tienen bienes, porque tienen posesiones, pero no tienen temor de Dios, no tienen fe en Dios, no tienen confianza en Dios, no dependen de Dios y por ende no tienen la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios. No tienen las promesas de Dios para sus vidas, no son para ellos. Sin embargo, nosotros los cristianos en un momento dado no podemos ser personas tan pobres, que no, tan humildes, tan pobres de no tener nada. Sin embargo, podemos decir lo tenemos todo, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él es el que nos da, Él es el que nos suple, Él es el que nos cuida, es el que nos provee, porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y por eso dice: recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y en este momento se necesita de que nosotros como cristianos podamos entender, podamos comprender, podamos entender la necesidad de confiar plenamente en Dios. Si un hombre busca los tesoros del cielo, escúcheme bien, su corazón estará fijo en el cielo. Pero si busca los tesoros de la tierra, su corazón estará atado a ella, y algún día inevitablemente tendrá que decirles adiós, porque como dice el proverbio español, la mortaja no tiene bolsillos. Y es por esa razón que necesitamos nosotros ocuparnos y debemos de trabajar en aquellas cosas que no podremos llevar. Y por último, busquemos ser ricos en fe. Estamos hablando acerca del segundo punto principal de trabajemos para ser ricos para Dios. Trabajemos, número uno, ya dijimos, trabajemos por las cosas que duran para siempre. Y número dos, busquemos ser ricos en fe. Busquemos ser ricos en fe. Debemos hacer más provisión. Escúcheme bien. Debemos de buscar, de hacer más provisión para el alma que para el cuerpo. Y este es un asunto importante, es clave,
que lo entendamos, porque de qué sirve en un momento dado, en este momento que estamos escuchando las noticias de tanta gente que se está muriendo, que se ha muerto tristemente, que se están muriendo tristemente, y que sin duda alguna algunos seguirán muriendo mientras no termine esta pandemia. Lo triste es de que muchos de ellos eran ricos, gente rica, y que con todo y su dinero no pudieron librarla, no pudieron huir ante la llegada de la muerte. Y qué triste de que algunos ni los pudieron despedir sus familias, no pudieron despedir su familia. Algunos no pudieron ni ser velados, algunos no pudieron ni darle, como se dice vulgarmente, ni le pudieron dar cristiana sepultura. Debemos hacer más provisión para el alma que para el cuerpo. Nunca buscar riquezas a cuenta del bienestar del alma. Por eso dice Santiago 2:5, dice la palabra de Dios, Santiago 2:5, en una versión diferente. Dice: escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza, y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Está tremendo este texto. Yo quiero leerlo en la primera versión, manténme esa versión ahí. Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El Señor nos está aquí enfocando. El Señor nos está diciendo cuál era el propósito. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. La otra versión dice: escúcheme bien, hermanos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza. Sea su verdadera riqueza. Por eso dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque si confiamos en Dios, tenemos todo. Tenemos toda la provisión. Por eso dijo el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Por eso dice ahí: Dios eligió a la gente de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza, y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Amada iglesia, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que buscar ser ricos en fe, porque si somos ricos en fe, debemos estar. Esto va a traer seguridad. Esto va a traer seguridad. Esto va a traer provisión a nuestra vida. Si nosotros tenemos fe y obedecemos a Dios, por supuesto que vamos a confiar en Dios. Y si le obedecemos, esa va a ser nuestra riqueza. Esa va a ser nuestra riqueza. Y eso es lo que nosotros tenemos. Lo que tenemos que hoy tomar en cuenta, de que las cosas materiales o las riquezas terrenales, no es que Dios no está, escúcheme bien, Dios no está peleado. Dios no está peleado en que nosotros tengamos dinero. No, al contrario, dice la Biblia que Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y por el otro lado es el afán y la ansiedad. Y entonces no podemos ir a ninguno de estos lugares. Por eso yo quiero terminar en esta mañana
mencionando lo siguiente. Necesitamos hoy que como iglesia no continuemos en un camino de necedad o en camino de insensatez. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que cambiar su actitud, la iglesia tiene que ser redireccionada, la iglesia tiene que entender cuál es su postura, que tiene que estar convencida de cómo debe de vivir en este mundo. Porque aquí solamente somos peregrinos y nos estamos aproximando nosotros a una etapa final. Sí, todo lo que estamos viviendo está muy próximo el arrebatamiento de la iglesia, pero también hay otra verdad, es que en cualquier momento también la muerte nos puede visitar. La muerte también puede llegar a nuestras vidas y nosotros tenemos que estar preparados para la muerte. Tenemos que estar preparados porque, como dice la palabra, y le dijeron al rico insensato, y le dijeron: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho. ¿Para qué has hecho todo eso? ¿Para qué has estado trabajando tanto? ¿Para qué has perdido tanto tiempo? No te preparaste para la eternidad, no te preparaste para después de la muerte. Qué triste será. Así es, dice la Biblia. Así es como el necio es toda persona que es rico, pero no para con Dios. Aquella persona que no canaliza sus riquezas para Dios, o que no entiende que tiene que ser rico para Dios, o que tiene que ser simplemente un rico de Dios. La diferencia entre un rico insensato y un rico con Dios se distingue en su manera de honrar a Dios por medio de sus bienes o de sus finanzas. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, aquí termino en esta mañana leyéndoles este pasaje acerca de la ofrenda de la viuda que casi todos hemos leído. Marcos 12, 41 al 44, y dice la palabra de Dios, la ofrenda de la viuda pobre. Escúchenlo, dice así: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Es interesante que hoy en día hay muchos cristianos que no hemos entendido, muchos cristianos que no han entendido cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios. Nosotros, escúcheme bien, ¿por qué debemos hacernos una pregunta? ¿Por qué esa viuda? Ante los hombres, los ricos eran los que más daban, porque daban cantidades grandes. Ante la gente, los ricos estaban dando mucho y la mujer estaba dando muy poco. Pero Jesús, que conocía, o Dios que conoce los corazones, aquellos estaban dando, dijo, de lo que sobraba, mientras aquella mujer dio todo lo que tenía, dio su sustento. Aquí está la diferencia. ¿Por qué esa mujer por qué esa viuda pudo hacer así? ¿Por qué esa viuda entregó todo lo que tenía? Probablemente una persona normal hubiera dicho: no, pero no puedo dar nada, lo único que tengo es para mi sustento. Este es lo que tengo para comer, no puedo dar, no tengo. Porque pensamos muchas veces que a Dios se le tiene que dar lo que se sobra. Le damos a Dios lo que sobra, como si Dios fuera un pordiosero, como si fuera un indigente, porque es la manera como nosotros cuando le damos dinero a un indigente, cuando nos piden, le damos cualquier cosa.
cualquier pequeñez le damos. Pero, sin embargo, aquella mujer dio todo. ¿Por qué? Simplemente porque su confianza de esta mujer viuda no estaba en el dinero. Su confianza no estaba en esas monedas. Su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en el proveedor, en el dueño del oro y de la plata. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros se necesita, se requiere, es urgente que redireccionemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Dios suplirá, Dios proveerá. Jehová Jireh es el Dios que provee, el Dios que suple. Nuestra confianza no puede estar en el dinero, no pueden estar en las cosas materiales. Nuestra confianza no puede estar en el oro o en la plata, sino nuestra confianza tiene que estar en el dueño del oro y de la plata. Y esa es la razón por la cual necesitamos nosotros hoy ser los ricos de Dios. Seamos ricos para con Dios. Redireccionemos todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para ser ricos con Dios, ricos en fe, ricos en confianza, ricos en dependencia, ricos en la búsqueda de su presencia, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestro Padre, si Dios Él es entonces, si Él es nuestro Padre, es nuestra fuente. Es la fuente de vida, la fuente de bendición, la fuente de protección, es la fuente de provisión. Y esa es la razón de el por qué nosotros los cristianos no nos debe de preocupar la crisis de la economía mundial. No nos debe de preocupar que simplemente hoy los bancos y la economía mundial está a la quiebra y todo se ha venido abajo y no hay dinero. Nosotros no dependemos del dinero, nosotros dependemos de Jehová Jireh, y Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger, Él nos va a proveer, Él nos va a suplir, porque Él lo prometió. Él dijo: no te dejaré, ni te dejaré, ni te desampararé. El Señor es mi pastor, dijo, y nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios bendiga a su pueblo, y que todos podamos confiar y recordar que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios le bendiga. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Muchas gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias porque, Señor, tú nos alientas con esta palabra y nos estás exhortando para que nosotros aprendamos a confiar en ti, para que aprendamos a depender de ti, para que podamos redireccionar nuestra vida, que nuestra actitud, Señor, pueda ser la correcta, que tengamos un corazón para ti, que quitemos nuestro corazón de las cosas materiales y que las pongamos en ti, porque sabemos que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro eres tú, si nuestro tesoro está en ti, nuestro corazón, nuestra vida por ende estará en ti. Y esa es la razón por la cual hoy queremos pedirte que toques el corazón de tu iglesia, toca el corazón de tu pueblo. En este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que puedas terminar esta obra, termina este tiempo.
Termina este momento tocando nuestros corazones, quitando toda ansiedad, todo afán, toda preocupación de nuestra vida. Espíritu Santo, tócanos en esta mañana, tócanos en este día, tócanos de tal manera que, Señor, podamos depender de ti, podamos confiar en ti, que podamos tener fe en ti, que podamos buscar, bendito Dios, tu presencia, podamos buscar tu dirección, que podamos buscar, Señor, el cobijo tuyo, el resguardo tuyo, la protección tuya, que podamos realmente escondernos en ti, porque sabemos perfectamente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso bien está escrito: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Queremos que esta palabra, Señor, pueda realmente hoy estar encarnada en cada uno de nosotros. Que esta palabra pueda ser una realidad en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos, oh Dios eterno, todo te lo pedimos. Con todo nuestro corazón te pedimos que tú termines este tiempo, termina tu obra. Espíritu Santo de Dios, tócanos. Espíritu Santo de Dios, convéncenos. Espíritu Santo de Dios, persuádenos. Espíritu Santo de Dios, libértanos, líbranos y guíanos a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Dios y Padre, haga la obra pertinente, la obra necesaria y la obra urgente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos en este momento a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor y quiero pedirles que ahí ustedes ya deberían de tener listo. Vamos a tomar la cena del Señor. En este momento estamos creyendo que es importante que el poder de la sangre del pacto esté activo, esté vigente en nuestras vidas, porque como la semana pasada aprendimos la importancia de que nosotros estemos protegidos por la sangre, por el poder del pacto de la sangre. Y Jesucristo nuestro Señor para eso derramó su vida en la cruz del Calvario. Y creemos perfectamente que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, conmemoramos el sacrificio de Jesucristo y hacemos que se haga vigente, ese pacto que nosotros hicimos con Jesucristo cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y hacerlo Señor de nuestra vida, lo aceptamos como nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestra máxima autoridad. Cuando hicimos pacto con Él, entonces sabemos perfectamente que su sangre nos limpia, su sangre nos redime, pero también nos protege de todo mal. Y creemos que también que es importante que tomemos la cena del Señor conscientes de que el Señor, las promesas de nuestro Dios se hacen efectivas cuando las reclamamos. Hay beneficios que nosotros obtenemos de la cruz, del sacrificio de Jesucristo. Y por eso hoy tomaremos la cena del Señor para reclamar esos beneficios. Y vamos a tomar el pan que la palabra de Dios nos habla de que el pan sin levadura simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El pan sin levadura simboliza el pan sin levadura, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No se convierte en el cuerpo de Cristo, no se transforma en el cuerpo de Jesucristo, ni tampoco está de manera espiritual, mística ahí. No, solamente es un símbolo. Esto es un símbolo únicamente, es una representación. Y Él dijo: esto es mi cuerpo. Él dijo: este es mi cuerpo, el cual es
partido y dijo él: haced esto en memoria de mí. Entonces, para tomar la cena del Señor necesitamos de dos elementos: del pan sin levadura y el vino, el fruto de la vid. El vino, fruto de la vid, que simboliza la sangre. Igual no es la sangre, no es la sangre, simplemente simboliza la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que fue vertida en la cruz del Calvario. Y bueno, la palabra de Dios nos dice la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a orar. Padre celestial, queremos darte gracias en esta hora, porque podemos acercarnos a la mesa sagrada, porque podemos acercarnos, Señor, al trono de tu gracia y sentarnos contigo para comer de este pan y beber de este vino, sabiendo que, Señor, tú dijiste que lo hiciéramos en memoria tuya. Y por eso te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para tener comunión contigo, porque esto nos acerca más a ti, porque esto nos hace más de ti, porque esto es un privilegio que solamente es para aquella gente que tú amas, para aquella gente que has redimido, para esa gente que has salvado, para esa gente que tú has llamado, que has escogido. Y por eso nos sentimos bendecidos, privilegiados, el poder tener comunión contigo. Y por eso te damos gracias por poder participar de esta mesa. Dice la Biblia: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, lo partió así y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros hemos entrado en pacto con Dios. Entramos en pacto con Dios. Y ese pacto consiste en que hoy somos salvos, pero no por guardar los mandamientos de Moisés, ya no por las obras de la ley, sino porque Jesús, el Cristo, es nuestro Señor. Hoy nos salvamos por gracia de Dios, por fe y por gracia, no por obras. Y Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Nosotros hoy tenemos la bendición de disfrutar los beneficios que trajo la muerte de Jesucristo. Y es por eso de que necesitamos en este momento aprovechar esta bendición. Y les invito a que inclinemos nuestros rostros mientras esta música está fuerte. Yo quisiera que podamos
orar. Yo le invito para que incline su rostro ahí donde está y oremos en este momento. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en este momento te damos gracias porque mandaste a tu Hijo amado, quien es ahora nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Lo mandaste a esta tierra para que diera su vida por nosotros. Él se ofreció a sí mismo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por el mundo. Y por eso en este momento queremos agradecerte. Queremos agradecerte que hoy podamos experimentar, que podamos estar seguros, que podamos tener la garantía de nuestra redención. Porque un día, cuando te conocimos, cuando Jesús entró a nuestro corazón, Él rompió nuestras cadenas, rompió las cadenas del pecado, rompió el pecado, las cadenas que nos tenían atado, rompió la obra del diablo. Oh, bendito Dios eterno, gracias por haber mandado a Jesucristo. Gracias, Jesucristo bendito, amado Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida, por haber derramado tu sangre, por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Porque por tu muerte hoy tenemos vida, por tu sangre bendita hoy tenemos redención, porque por tus llagas hoy somos curados. Y por eso no solamente dejaste clavado en la cruz del Calvario nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y por eso dice tu palabra, por tus llagas somos curados. Y por eso en el nombre de Jesús, que en este momento queremos declarar, Padre eterno, que viene la sanidad, viene la liberación a nuestras vidas en este momento. Haznos libres de toda obra del diablo, de todo engaño del diablo, de todo plan del diablo. Destruye toda obra del enemigo. Pedimos que tú nos redimas. Redímenos verdaderamente, completamente, Dios y Padre, a través de la sangre, a través del sacrificio de Jesucristo. Te lo pedimos, oh Dios eterno, que hagas vigente una vez más en este momento nuestras vidas, ese sacrificio, los beneficios del sacrificio de Jesucristo. Señor, hoy pueda ser una realidad en nuestras vidas. Queremos ser libres y queremos ser sanos completamente. En el nombre de Jesús declaramos que en este momento, Señor, está el poder de la sangre del pacto en nuestras vidas. Y declaramos que toda enfermedad, toda dolencia se va de nuestras vidas, se va del cuerpo de Cristo. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos que somos libres de toda pandemia. Somos libres de todo ataque del diablo, de toda mentira del diablo, de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús declaramos que hoy, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, Señor, somos guardados bajo tus alas. Estamos protegidos, Señor, por tu poder, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Y por eso podemos decir, Señor, con toda seguridad, de que ninguna mortandad nos tocará. Ninguna mortandad tocará nuestra morada. Por eso hoy declaramos que somos libres de todo virus, de toda pandemia, de toda enfermedad. Y declaramos que aquel que en este momento está enfermo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este momento, en base a las promesas de Dios, podemos decir que eres sano, eres sana, sé libre, sé sano, sé sana por las llagas de Jesucristo nuestro Señor, porque escrito está que por sus llagas fuimos curados. Y por eso en el nombre de Jesús declaramos que la iglesia de Jesucristo está cubierta por su sangre, por el poder de la sangre del pacto, por la sangre de Jesucristo. Estamos protegidos, estamos favorecidos, que declaramos que la iglesia de Jesucristo está salva, está libre y está sana. A Él sea la gloria,
A Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Hasta el próximo domingo, amados hijos. Les bendigo. Declaro que escuche, quiero dar la bendición sacerdotal. Iglesia de Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre de ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob venga sobre nuestras vidas, que venga como rocío del cielo y como grosura de la tierra nos envuelva. Que el amor del Padre eterno, que la gracia redentora del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo esté con todos nosotros y con todo el pueblo de Jesucristo ahora y siempre. Amén y amén. Bendiciones.